Llegué a casa a las 11 de la noche, después de un turno de 12 horas, y encontré a mi esposa sentada a la mesa de la cocina con su laptop cerrada y las manos entrelazadas, como si estuviera a punto de despedirme. Debí haberlo sabido en ese momento. La casa estaba demasiado tranquila. Las luces estaban atenuadas de esa manera específica que ella usa cuando ha ensayado algo serio, y había una energía en el aire que se sentía como estar parado en las vías del tren. Dejé mis llaves en el plato junto a la puerta y le pregunté si todo estaba bien. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa real, era el tipo de sonrisa que la gente te da justo antes de destruir tu vida. Me dijo que teníamos que hablar, y esas 4 palabras golpean diferente cuando tu esposa las dice a las 11 de la noche un martes. Me senté frente a ella y esperé. Ella respiró hondo, se puso el cabello detrás de la oreja y soltó la bomba. Necesitaba que la dejara acostarse con Sebastián, su exnovio de la universidad. Así, sin más. Sin preámbulos, sin amortiguar el golpe, directo a la yugular. Parpadeé. De hecho, me reí por un segundo porque pensé que tal vez estaba bromeando. Tal vez esto era alguna prueba extraña o una broma. Pero su cara no cambió. Hablaba totalmente en serio. Luego añadió el remate: si yo no podía manejar eso, entonces necesitaba ampliamente apartarme de su camino, porque lo iba a hacer de todos modos. Me quedé sentado mirándola, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esta era mi esposa de 6 años, la mujer con la que compré una casa, la mujer en la que confiaba ciegamente. Y ahora estaba sentada frente a mí diciéndome que quería acostarse con su exnovio como si fuera una petición completamente razonable. Le pregunté si hablaba en serio. Ella asintió y me dijo que había estado pensando en esto durante meses. Se lanzó a dar todo un discurso sobre cómo la monogamia es solo una construcción social, cómo no es natural y cómo se había estado asfixiando en nuestra relación porque yo no estaba dispuesto a crecer con ella. Recuerdo quedarme mirándola porque las palabras que salían de su boca sonaban como si vinieran de un podcast o de algún gurú de autoayuda que había estado escuchando. Siguió explicando que esto no era engañarme porque estaba siendo honesta conmigo, dándome la opción de ser parte de este viaje con ella o de hacerme a un lado. Pero de cualquier manera, ella necesitaba esto. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera explicando por qué quería volver a pintar la sala. No grité. No tiré nada. No salí furioso. Solo la miré y sonreí. Le dije que necesitaba algo de tiempo para pensarlo. Pareció aliviada, como si hubiera esperado que yo explotara y se alegrara de que estuviera siendo maduro al respecto. Incluso se estiró sobre la mesa y tocó mi mano, agradeciéndome por escucharla. Retiré mi mano lentamente y le dije que me iba a la cama. Esa noche no dormí. Solo miré el techo, repitiendo la conversación una y otra vez, tratando de averiguar de dónde venía esto, cuánto tiempo había estado planeándolo y lo más importante, qué demonios iba a hacer al respecto. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Hizo café, me besó en la mejilla y me dijo que tuviera un buen día en el trabajo. Durante la semana siguiente, comenzó a enviarme episodios de podcast sobre relaciones abiertas y no monogamia ética. Me enviaba artículos con títulos como ¿por qué el amor moderno requiere flexibilidad? Y liberándose de modelos de relación obsoletos. Le seguí el juego. Escuché los podcasts en mi trayecto al trabajo. Leí los artículos. Incluso le dije que estaba tratando de entender su perspectiva. Se lo tragó todo. Pensó que realmente lo estaba considerando, que yo iba a ser el esposo iluminado que deja que su esposa explore sus necesidades. Pero todo el tiempo que la observaba, estaba prestando atención a todo. Una noche, dejó su iPad en el sofá mientras estaba en la ducha. Lo abrí. Sin contraseña. La aplicación del calendario estaba ahí mismo en la pantalla. Me desplacé por ella y encontré entradas etiquetadas como Love de Sebastián, que se remontaban a meses atrás. Durante meses, todos los martes y jueves por la noche, a veces los fines de semana por la tarde. Abrí sus mensajes. El hilo con Sebastián tenía páginas de largo. No solo planeaban encuentros, hablaban de mí, de cómo yo no la entendía, de cómo había sido infeliz durante años pero se quedó porque se sentía obligada.
También había notas de voz. Escuché una donde ella le decía que no podía esperar para ser finalmente libre de verlo abiertamente. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Mensajes entre ella y su hermana, Sofía. Al parecer, Sofía también estaba involucrada con Sebastián. Estaban comparando notas como si esto fuera algún tipo de juego. Tomé capturas de pantalla de todo. No la confronté. Ni siquiera dejé entrever que lo sabía. Solo guardé todo en una carpeta en la nube y seguí interpretando el papel del esposo que intentaba tener la mente abierta. Al día siguiente, llamé a mi amigo Beto y le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo que necesitaba documentar todo y ser estratégico. Le dije que no me iba a poner emocional con esto. Iba a ser calculador. Empecé a llevar un diario, registrando cada conversación, cada mentira, cada inconsistencia en su historia. Respaldé cada mensaje, cada foto, cada pieza de evidencia que pude encontrar. Estaba construyendo un caso y ella no tenía ni idea. 2 semanas después de la conversación en la mesa de la cocina, Fernanda vino a mí y anunció que había tomado su decisión. Iba a ver a Sebastián ese fin de semana, estuviera yo de acuerdo o no. Asentí. Le dije que entendía que ella necesitaba hacer lo que fuera correcto para ella. Pareció sorprendida de que no peleara con ella al respecto. De hecho, me abrazó y dijo que estaba siendo muy maduro con todo esto. Le devolví el abrazo y no dije nada. Ese fin de semana, mientras ella estaba en el loft de Sebastián, me reuní con un abogado. Llevé todas las capturas de pantalla, todos los mensajes, toda la evidencia que había estado recolectando. El abogado lo revisó, me miró y sonrió. Me preguntó si tenía un acuerdo prenupcial. Asentí. Me preguntó si tenía una cláusula de infidelidad. Asentí de nuevo. Se reclinó en su silla y me dijo que estaba a punto de quedarme con todo. Ella pensaba que yo tenía 2 opciones. No sabía que yo ya había elegido la opción 3. El acuerdo prenupcial era blindado. De hecho, había olvidado la cláusula de infidelidad hasta que el abogado la señaló. Lo habíamos firmado 3 años después de casarnos, cuando compramos la casa juntos. Y enterrado en la sección 7.3 había un párrafo que básicamente decía que si alguno de los dos engañaba al otro, la otra persona se quedaba con todo. Casa, autos, muebles, ahorros, todo. El infiel se iba solo con lo que trajo al matrimonio, que en el caso de Fernanda era un Volkswagen Jetta con la defensa abollada y una deuda de tarjeta de crédito de unos $60,000. Mi abogado miró la evidencia que traje y dijo que este era el caso más limpio que había visto en 15 años. Ella había documentado su propia aventura. Nos había facilitado el trabajo. Pasamos 2 horas repasando la estrategia. Me dijo que no revelara mis cartas, que no le hiciera saber que estaba planeando nada y que siguiera recolectando evidencia hasta que estuviéramos listos para presentar la demanda. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas: control. Llamé a Beto esa noche y le conté todo. Estuvo en mi casa en 1 hora con una botella de whisky y una laptop. Me dijo que íbamos a arrasar con todo. Le dije que quería ser inteligente al respecto, no emocional. Él estuvo de acuerdo, pero dijo que eso no significaba que no pudiéramos divertirnos un poco con Sebastián. Beto es ingeniero de software, el tipo de persona que puede convertir tu vida en un infierno digital si quiere. Me pidió el nombre completo de Sebastián y la información de su negocio. Resulta que Sebastián dirigía una especie de negocio de coaching de vida desde su loft. Uno de esos tipos que cobra a personas solitarias $18,000 por un curso sobre encontrar su yo auténtico. Beto abrió su sitio web y comenzó a reírse. Me dijo que este tipo era un fraude, que la mitad de los testimonios eran fotos de stock. Pasamos la siguiente hora haciendo lo que Beto llamó una auditoría digital. Creó reseñas falsas en Google para el negocio de Sebastián. Todas de 1 estrella, todas lo suficientemente vagas para ser creíbles. Tomó mi dinero y desapareció. Comportamiento depredador, evitar a toda costa: este hombre no es quien dice ser.
Luego, Beto suscribió el correo electrónico de Sebastián a cada lista de spam que pudo encontrar: cienciología, tiempos compartidos, esquemas de marketing multinivel, pastillas para la disfunción eréctil, todo. El toque final fue inscribir a Sebastián en su propio curso de $18,000 usando una tarjeta de débito prepagada. Beto dijo que dejaríamos que él lidiara con reembolsarse a sí mismo. Nos estábamos riendo al final, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que estaba ganando. Pero aún no había terminado con Sebastián. Indagué un poco y descubrí que tenía novia. Su nombre era Mariana y no tenía idea de lo que él estaba haciendo. La encontré en redes sociales, le envié un mensaje y le pregunté si podíamos hablar. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería al día siguiente. Cuando le mostré las capturas de pantalla de los mensajes de Sebastián con Fernanda y luego los que tenía con Sofía, su cara se puso blanca. Preguntó cuánto tiempo. Le dije que al menos 4 meses que yo supiera, probablemente más. Empezó a llorar ahí mismo en la cafetería. Me sentí mal por ella, pero también sabía que podía ayudarme. Le dije que no estaba tratando de arruinar su vida, solo pensé que merecía saber la verdad. Me agradeció, dijo que necesitaba tiempo para procesarlo y se fue. 2 días después, el Instagram del negocio de Sebastián se volvió privado y su sitio web se desconectó. Mariana había estallado contra él. Publicó en cada grupo local de bienestar del que él formaba parte, en cada círculo de networking, en cada foro comunitario. No dijo nombres, pero describió exactamente lo que él había hecho, y la gente ató cabos. Su reputación estaba frita. Mientras tanto, Fernanda estaba planeando un retiro espiritual con Sebastián. Me dijo que era un viaje en solitario para reconectar consigo misma. Sonreí y le dije que eso sonaba saludable. Se fue un viernes por la mañana con una maleta y un tapete de yoga. En el segundo en que su coche salió de la entrada, llamé a Beto. Pasamos todo el fin de semana empacando sus cosas. Ropa, libros, artículos personales, todo lo que era claramente suyo. No toqué nada que pudiera considerarse propiedad conjunta. No era estúpido. Lo metimos todo en cajas, lo etiquetamos y lo apilamos ordenadamente en el garaje. Luego reacomodamos los muebles. Moví mis cosas a lo que solían ser nuestros espacios. Puse mis libros en su lado del estante, mi ropa en su mitad del armario. No la estaba borrando, solo estaba dejando claro que esta era mi casa ahora. El domingo por la tarde, cambié las cerraduras. Nuevo cerrojo, nueva manija, nuevo código del garaje. Dejé una de sus cajas junto a la puerta principal para que tuviera acceso a lo esencial, pero eso fue todo. El lunes por la mañana, solicité el divorcio. Mi abogado tenía los papeles listos. Citamos diferencias irreconciliables y adjuntamos una carpeta gruesa de evidencia que respaldaba la cláusula de infidelidad. Para el lunes por la tarde, los papeles estaban presentados en el juzgado. Para el martes por la mañana, se asignó un actuario para entregarlos. Le pregunté a mi abogado cuándo sería notificada. Me dijo que probablemente el miércoles o jueves, dependiendo de cuándo el actuario pudiera encontrarla. Le dije que hiciera que sucediera en la casa de sus padres. Quería audiencia. Fernanda llegó a casa de su retiro el martes por la noche. Entró en la cochera, tomó su maleta y caminó hacia la puerta principal. Observé desde la ventana de la sala mientras intentaba usar su llave. No funcionó. Lo intentó de nuevo. Nada. Vi cómo la confusión en su rostro se convertía en pánico. Tocó la puerta. No respondí. Llamó a mi teléfono. No contesté. Tocó más fuerte. Esperé 5 minutos. Luego abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Preguntó qué estaba pasando. Le dije que lo descubriría muy pronto. Preguntó si en serio la estaba dejando fuera de su propia casa. Le dije que ya no era su casa. Podía recoger sus cosas esenciales de la caja en el pórtico y el resto de sus cosas estaban en el garaje, pero no iba a entrar. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Exigió que la dejara entrar.
Le dije que llamara a sus padres o a Sebastián. No me importaba, pero ella no se iba a quedar aquí. Luego cerré la puerta. La escuché parada allí durante otros 10 minutos. Llamó a mi teléfono 6 veces más. Golpeó la puerta. Gritó que no podía hacer esto, que esto era ilegal, que llamaría a la policía. No respondí. Eventualmente, escuché su coche arrancar y se fue. Le envié un mensaje a mi abogado y le conté lo que pasó. Dijo que documentara todo, que mantuviera registros de cada intento que hiciera para contactarme y que no me involucrara con ella hasta después de que fuera notificada. Al día siguiente, apareció en casa de sus padres. Ahí fue donde el actuario la encontró. Le entregó los papeles de divorcio frente a su mamá, su papá y su hermana Sofía. Mi abogado me dijo después que ella se había derrumbado llorando en el acto, que había tratado de rechazar los papeles, pero el actuario los dejó de todos modos. Su mamá me llamó esa noche. Estaba furiosa. Preguntó cómo podía hacerle esto a su hija, cómo podía tirar a la basura 6 años de matrimonio sin siquiera intentar solucionarlo. Le dije que le preguntara a Fernanda sobre Sebastián. Luego colgué. Fernanda consiguió abogado en 2 días. Contrató a alguien local, alguien que probablemente le cobraba $6,000 la hora para decirle que no tenía caso. Mi abogado me llamó una semana después y dijo que su abogado se había comunicado preguntando si podíamos negociar. Pregunté qué estaban ofreciendo. Dijo que querían quedarse con la casa y dividir todo 50/50. Me reí. Le dije que le recordara a su abogado sobre la cláusula de infidelidad y la evidencia que teníamos. Lo hizo. Su abogado se quedó callado durante 3 días. Cuando finalmente respondió, preguntó si aceptaríamos que ella se quedara con el coche y sus pertenencias personales. Mi abogado le dijo que ese ya era el trato. No iba a obtener nada más. La siguiente vez que supe de Fernanda directamente fue 2 semanas después. Me envió un mensaje de texto largo. Dijo que lo sentía, que no quería que las cosas fueran así, que había cometido un error y quería hablar. No respondí. Envió otro mensaje 1 hora después. Dijo que todavía me amaba, que Sebastián no significaba nada, que había estado confundida y quería arreglar esto. Bloqueé su número, los papeles estaban firmados, la casa era mía, el reloj corría y Fernanda no tenía idea de cuánto peor se pondría. El abogado de Fernanda intentó todo. Presentó mociones, solicitó mediación, argumentó que la cláusula de infidelidad era demasiado dura y debería ser desestimada. Mi abogado bloqueó cada intento. La evidencia era abrumadora. Meses de mensajes documentados, entradas de calendario, notas de voz, todo con fecha y hora y guardado. Su abogado no tenía con qué trabajar. Cada vez que intentaba negociar, mi abogado sacaba otra pieza de evidencia. Los mensajes donde le decía a Sebastián que no me había amado en años. La nota de voz donde se reía de lo despistado que yo era. El mensaje de texto con su hermana comparando notas sobre acostarse con el mismo tipo. Fue brutal y fue hermético. Para la 3ª semana, su abogado dejó de devolver las llamadas. Para la 4ª semana, se retiró del caso por completo. Fernanda tuvo que buscar nueva representación, lo que le costó aún más dinero que no tenía. Pero la verdadera explosión ocurrió en la casa de sus padres. Su mamá me había estado llamando sin parar tratando de que aceptara una reunión familiar. Dijo que necesitábamos hablar de esto como adultos, que el divorcio era demasiado extremo, que cada matrimonio tiene momentos difíciles. La ignoré durante 2 semanas. Luego llamó el papá de Fernanda. Estaba más tranquilo, más razonable. Dijo que solo quería entender qué pasó, que no estaba tomando bandos. Sabía que eso era basura, pero acepté reunirme. Me presenté en su casa un sábado por la tarde con una carpeta llena de evidencia impresa. Toda su familia estaba allí, mamá, papá, Sofía y Fernanda. Todos estaban sentados en la sala como si fuera algún tipo de intervención. La mamá de Fernanda comenzó de inmediato. Me dijo que estaba siendo cruel, que estaba destruyendo a su hija por un error, que el matrimonio significaba perdón.
No dije nada. Solo abrí la carpeta y comencé a leer. Leí los mensajes donde Fernanda le decía a Sebastián que había estado planeando esto durante meses. Leí el mensaje donde me llamaba aburrido y emocionalmente no disponible. Leí la nota de voz donde decía que solo se quedaba conmigo hasta que averiguara su estrategia de salida. La habitación se quedó en silencio. La cara de Fernanda estaba roja brillante. Su mamá parecía como si la hubieran abofeteado. Su papá solo miraba al suelo. Luego saqué las capturas de pantalla de los mensajes de Sofía con Sebastián. Ni siquiera tuve que leerlos en voz alta. Solo los puse en la mesa de centro y dejé que todos vieran. Sofía se puso pálida. Empezó a decir algo, pero no salió nada. Su mamá tomó una de las capturas de pantalla y la leyó. Luego miró a Sofía con una expresión que nunca olvidaré. Puro asco. El papá de Fernanda preguntó si esto era real. Le dije que todo era real, que ambas hijas habían estado involucradas con el mismo hombre, y que Fernanda lo había sabido todo el tiempo. Fernanda empezó a llorar. Dijo que yo estaba tergiversando todo, que no era como parecía, que estaba siendo vengativo. Le pregunté qué parte estaba tergiversando. No respondió. Me puse de pie, les dije que podían quedarse con las impresiones y salí. Al llegar a la puerta, me volví y dije una cosa, ella me dio 2 opciones. Elegí la opción 3. Luego me fui. El divorcio se finalizó 4 meses después. Me quedé con la casa, los autos, todos los muebles y la cuenta de ahorros conjunta. Fernanda se quedó con su jeta y su deuda. Se mudó de nuevo con sus padres porque no podía pagar la renta en ningún otro lugar. Sebastián ya se había mudado a Tulum para escapar de las consecuencias. Entre la denuncia pública de Mariana y el sabotaje digital de Beto, su negocio de coaching de vida estaba completamente destruido. Las reseñas falsas de una estrella seguían apareciendo en la parte superior de sus resultados de Google. Su correo electrónico estaba permanentemente enterrado bajo spam y cualquiera que buscara su nombre no encontraba nada más que señales de alerta. Su Instagram nunca regresó. Su sitio web permaneció desconectado y su reputación en la comunidad local de bienestar fue aniquilada. Mariana se había asegurado de que todos supieran qué clase de persona era realmente. Y Beto se había asegurado de que el Internet nunca lo dejara olvidarlo. Supe a través de Beto que Fernanda intentó contactar a Sebastián después del divorcio, pero él la bloqueó. Resulta que solo estaba interesado cuando era emocionante y prohibido. Una vez que le costó todo, no quiso tener nada que ver con ella. Sofía dejó de hablar con Fernanda por completo. Sus padres estaban furiosos con ambas, pero especialmente con Sofía por traicionar a su hermana. La familia se fracturó. La mamá de Fernanda me llamó una vez más unos 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Se disculpó. Dijo que no sabía la historia completa cuando defendió a Fernanda, que estaba horrorizada por lo que sus hijas habían hecho y que entendía por qué me fui. Le dije que apreciaba eso, pero que ya había pasado página. Preguntó si había alguna posibilidad de que Fernanda y yo pudiéramos reconciliarnos alguna vez. Le dije que no. Me agradeció por ser honesto y colgó. La última vez que vi a Fernanda fue en octubre, unos 6 meses después de que todo finalizara. Apareció en mi casa borracha a las 11 de la noche en una noche entre semana. Abrí la puerta porque pensé que algo andaba mal. Estaba llorando, con el rímel corriéndose por su cara, arrastrando las palabras. Me dijo que su vida estaba arruinada, que lo había perdido todo, que no le quedaban amigos y que su familia apenas le hablaba. Me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo, si podía perdonarla, si había alguna manera de arreglar lo que había roto. Le pregunté si se arrepentía de lo que hizo. Dijo que sí. Le pregunté de qué se arrepentía específicamente. Dijo que lamentaba perderme, perder la casa, perder su vida. Le dije que eso no era lo mismo que arrepentirse de lo que hizo. Parecía confundida. Le expliqué que no se arrepentía de acostarse con Sebastián, ni de mentirme durante 4 meses, ni de planear usarme como red de seguridad mientras exploraba sus opciones. Ella lamentaba las consecuencias.
Lamentaba que la hubieran atrapado. Empezó a llorar más fuerte y me dijo que eso no era justo. Le dije que la vida no es justa y cerré la puerta. Se quedó sentada en su coche en mi entrada durante 20 minutos. Eventualmente, su mamá vino y la recogió. No he sabido de ella desde entonces. Beto vino esa noche y jugamos videojuegos y bebimos cerveza hasta las 3 de la madrugada como si nada hubiera pasado. Porque para mí, nada había pasado. Fernanda se convirtió exactamente en lo que siempre debió haber sido, una historia olvidada de alguien a quien solía conocer. ¿Qué opinan de esta historia? Déjenme saber en los comentarios. Dejen un like y no olviden suscribirse para más historias de la vida real.